Hola amigo, saludos, bienvenidos a este nuevo episodio, el capítulo número 4 de aire acondicionado automotriz que vamos a estar dando el día de hoy. Vamos a hablar sobre la vista general del esquema, vamos a identificar algunos componentes, también vamos a ver sobre el tema de aceites y refrigerantes que se ocupan dentro del sistema de aire acondicionado. Vamos a ver los diferentes tipos de aceite. Vamos a ver algunos tipos de refrigerantes. Nos vamos a enfocar en realidad en los que vamos a ocupar en el área de climatización automotriz. Y vamos a hacer una referencia por encima del resto de los equipos y como para qué se ocupa. Así que sin más que decir, bienvenidos al curso de Doctor Auto. Comenzamos. Ok, vamos a empezar con la vista del esquema en general, ¿cierto? Vamos a ver primeramente o vamos a repasar el tema del manómetro. Ya habíamos hablado que esto tiene un lado de baja presión representado con color azul y un lado de alta presión representado con el color rojo, ¿cierto? Entonces, el circuito como tal o las partes del circuito están conformadas también en estos lados de alta y de baja presión, teniendo por el lado de alta presión compresor y condensador y teniendo por el lado de baja válvula de expansión y evaporador. Cuando nosotros nos enganchamos acá a este circuito, vamos a ver las presiones de ambos lados y con ambas presiones nosotros vamos a poder diagnosticar correctamente qué le está pasando al circuito. Dentro del circuito, dentro de estos componentes, compresor, condensador, filtro, válvula y cañerías, tubos que están unidos entre sí, todas estas piezas, viaja los fluidos frigoríficos o el agente refrigerante o el gas refrigerante. Estos fluidos refrigerantes pueden haber de varios modelos, o hay, mejor dicho, de varios modelos. Todo es según su aplicación. Si quieren para congelados de menos 10 grados centígrados, si necesitan mantener una temperatura de 3-4 centígrados, si necesitan tener para conservar 10 grados centígrados, indiferentemente para el equipo que estamos manejando, vamos a ocupar un tipo de refrigerante. Y esto se ocupa porque los fluidos son capaces de absorber calor y también de cederlos. El fluido frigorífico se utiliza en climatización por su gran capacidad de absorber calor y se clasifican según su aplicación, como les había comentado. Ahora bien, los refrigerantes pueden ser puros o pueden ser mezclas. Las mezclas zeotrópicas y azeotrópicas que se pueden ocupar para diferentes medios, como por ejemplo el 410 y el R410, R410A y el R404A se pueden ocupar para aire acondicionado o climatización de hogar, de split o mini split, eso con respecto al 410A. Y con el 404A podemos trabajar cavas refrigeradas, que son estos furgones o camiones que llevan cavas y transportan alimentos perecederos como carne o alimentos congelados. Ellos trabajan con R404A porque este refrigerante es capaz de llegar a temperaturas por debajo de los menos 10 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, como les había comentado, según el tipo de refrigerante, nosotros vamos a tener una reacción, o depende del tipo de aplicación que necesitemos, vamos a ocupar un tipo de refrigerante. Pero a nosotros nos interesa de los compuestos puros, el HFC, que es hidrógeno, flúor y carbono, y vamos a tener el R134A, que es el más ocupado o utilizado por el parque automotor. El 95% de los vehículos está utilizando R134A. El restante de los vehículos está utilizando R1234IF, y este tipo de refrigerante por lo general lo tiene Peugeot, Citroën, SEAT, más que todos los vehículos europeos y los vehículos que están saliendo ya por después del 2022, 2023, en algunas compañías están empezando a utilizar este tipo de refrigerante. Ahora bien, el fluido refrigerante o dentro de su botella, como normalmente la vamos a ver que esta botella por lo general es de 13.6 kilos, ¿cierto?
peso completo. A eso le tendríamos que reducir o sumar, sumar 2,5 kilos, que es lo que pesa el envase. Total, que si la pesamos, pesa 16 kilos y tanto. Ahora bien, si está en esta posición, con la válvula viendo hacia arriba, va a salir la carga en fase gaseosa. Así se va a comportar el refrigerante. Esta carga se va a ver en fase gaseosa mientras el cilindro esté de esta manera. Ahora bien, si tenemos el cilindro volteado, allí va a salir como líquido. El refrigerante sale en fase líquida mientras se maneje así. Actualmente los refrigerantes o por ejemplo los sistemas no deberían recibir refrigerante en fase líquida. Antiguamente eran más delicados. Hoy en día se ha demostrado que los compresores son capaces de resistir refrigerante en fase líquida. Obviamente no en grandes cantidades, pero eso lo vamos a ver en la parte de práctica, cómo hacer las cargas y todo este tipo de tips. Vamos a verlos mucho más adelante. Lo importante es que por ahora sepan que si estamos con el envase viendo hacia arriba va a salir como gas, y con el envase hacia abajo vamos a estar sacando refrigerante en fase líquida. Ahora bien, hablemos un poco de historia, empecemos un poco de atrás del cómo empezó esto. No nos vamos a ir tanto a la historia, pero sí vamos a ver. El R12 fue uno de los primeros refrigerantes que se ocupó en el sistema de aire acondicionado del vehículo. Diclorofluorometano, que forma parte de los clorurofluorocarbonados, y el carbono es el que en realidad genera la destrucción de la capa de ozono, ¿cierto? Y también contribuye un poco con el cloro, en realidad, con el efecto invernadero. Veámoslo un poco más a detalle. Nombre químico: diclorofluorometano. Fórmula química: tiene cloro, tiene flúor y tiene carbono. El peso molecular es de 120.91 gramos por molécula. El punto de ebullición es de los menos 29.8 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que a temperaturas superiores a los menos 29 grados centígrados, él se va a evaporar. El punto de fusión, ¿qué quiere decir esto? El punto de fusión, que a menos de 157.4 grados centígrados lo vamos a conseguir en fase sólida. Tenemos su densidad, que es 1.49 gramos por centímetro cuadrado. Esto es el espacio que ocupa según la temperatura a la cual se encuentre, que es más o menos un promedio de 25 grados centígrados. Y la presión de vapor 10.79 bar a 25 grados centígrados. Estos datos son importantes en el momento de que cuando vamos a diseñar más que todo un equipo y saber qué tipo de refrigerante podemos ocupar. Ahora bien, esta parte es importante. Capacidad de calentamiento global es de 10.900 en comparación con el CO2 como referencia de 1. O sea que una molécula de R12 es 10.900 veces más contaminante que una de CO2 por sí sola. El potencial de agotamiento del ozono también es bastante alto, de 1.0. O sea que genera daño total al ambiente. Por eso fue reemplazado. De hecho, en el 1996 se prohíbe totalmente su comercialización. Y ahí ya empezamos a ocupar nosotros lo que era el R12, el R134A. Acá en esta gráfica podemos ver que de menos 157 hacia abajo lo conseguimos como sólido. De menos 157 hasta los menos 29 lo vamos a conseguir en fase líquida. Y por sobre los menos 29 se va a transformar en un gas. En los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental estableció regulaciones que prohibieron la producción del R12 en el 96, como les había comentado, el 1 de enero del 96, y como alternativa se empezó a ocupar de forma general el R1234A
el R134A, el que mayormente conocemos, se introdujo este refrigerante de reemplazo y su uso generalizó el sistema de aire acondicionado y refrigeración a partir de esa fecha y hasta hoy en día, 2023, junio de 2023, se sigue ocupando este refrigerante. Aunque para esta fecha, como les comenté, ya estamos haciendo un traspaso al R1234IF, pero faltan todavía un tiempo más para que esto sea totalmente y completamente y ya revertido o reemplazado, mejor dicho, por este nuevo refrigerante. De momento el R134A sigue en funcionamiento. El cese de la producción por sus defectos hacen que sea eliminado de los circuitos de climatización porque deterioraba fuertemente la capa de ozono y adicional, si llegase a tomar una temperatura por sobre los 150 grados centígrados, se transforma en un gas mortal conocido como gas mostaza. Ahora bien, el R134A es un tetrafluoretano, que es su nombre químico, forma parte de la familia de los hidrofluorocarbonados o de los HFC. Este fluido tiene prácticamente las mismas ventajas termodinámicas que el R12, pero no destruye la capa de ozono, aunque sí tiene un problema, genera efecto invernadero. Es miscible con otros componentes químicos, aceites, su calor de evaporación es más elevado, cambia de estado a presiones más bajas, su temperatura de evaporación es la apropiada para la climatización. El fluido del R1234IF también funciona, en este caso es un tetrafluoropropano, son inflamables. Igual forma parte del HFO, debemos tener mucho cuidado con este tipo de refrigerante porque es inflamable, es peligroso, puede estallar. De hecho, se han visto ya casos, por ejemplo, de equipos de hogar como refrigeradores o mini split que han estallado por un error de instalación o de mantención. Así que mucho cuidado cuando estén manejando este tipo de refrigerante. La comparación entre estos tipos de refrigerantes es que ninguno es compatible entre sí. O sea, no podemos mezclar, si de casualidad, aunque a estas alturas de la vida es muy difícil conseguir un auto con R12, pero si fuese el caso, no le podemos mezclar o completar una carga con R134A. Si tenemos un auto que tiene R134A, no lo podemos completar con R1234IF o viceversa. Si tenemos R1234IF, no lo podemos completar con el 134A porque no va a funcionar. No va a trabajar apropiadamente el circuito. Lo que sí es seguro, lo que tienen una similitud es que en presencia de agua todos son corrosivos. A ver, dentro del circuito hay aceite y se puede generar humedad por el frío que produce el circuito. Si ustedes ven el auto y tocan la cañería más gruesa, que es la cañería de baja, la que viene de retorno hacia el compresor, por lo general esa cañería está húmeda y está sudada, está con condensación, produciendo humedad. Esa humedad también es capaz de transferirse hacia adentro del circuito, lo que va a mantener un nivel de humedad dentro del sistema. Para ello, dentro del sistema hay un filtro de secador que se encarga de absorber esa humedad. Más adelante lo vamos a ver. Pero por ahora, ese sería como las comparaciones. Ahora, aire acondicionado y efectos medioambientales. ¿Qué es lo que está pasando acá? Los fluidos, los clorofluorocarbonos, como el R12, provocan destrucción de la capa de ozono. La molécula de cloro contenido en estos fluidos reacciona con la molécula de ozono en las altas capas de la atmósfera. O sea que la destruye, le abre un hoyo. Y eso genera calentamiento global. Los fluidos HFC, hidrógeno, fluorocarbono, son gases que contribuyen al efecto invernadero. Este no genera la destrucción de la capa de ozono, pero genera efecto invernadero
lo que conlleva que se eleve también el calentamiento global. ¿Por qué? Porque entonces el rayo del sol que entra o esta onda solar que entra queda rebotando muchas veces dentro de nuestra atmósfera antes de poder salir, lo que genera calentamiento global. HFO, hidrógeno, flúor y olefín del R1234 y F, en este caso no contamina la capa de ozono ni crea efecto invernadero. Es muy similar al R134A en sus temperaturas de condensación, de ebullición, aunque también es inflamable, por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando se está manipulando este tipo de refrigerante. Ahora hablemos de los aceites. ¿Cuál es la función principal de los aceites? Bueno, obviamente es lubricar las piezas en movimiento, que son compresor y válvula de expansión, que son las que están en movimiento constantemente. Refrigerar el compresor en sí mismo, mantenerlo refrigerado. Reforzar la estanqueidad de los componentes, o sea, mantener lubricadas las partes de las empaquetaduras, O-rings, sellos, todas estas uniones donde hayan una parte de goma. Y evacuar las impurezas. De esta manera el refrigerante, viajando en un circuito cerrado, lleva algunas impurezas las cuales quedan retenidas en el filtro deshidratador, que vamos a ver como les comenté más adelante. Existen dos tipos de aceite. Tenemos los minerales, que pueden ser parafínicos o nafténicos. Se utilizaban solamente con el R12 y se utilizan actualmente en otras aplicaciones, como pueden ser refrigeradores, cámaras de frío, cavas cuarto, ese tipo de maquinaria, ¿cierto? Que puede ser este tipo de refrigerante que es para uso doméstico o industrial. Nosotros ocupamos aceites sintéticos en el auto, polialquilenglicol PAC, que pueden ser sus siglas o por sus siglas en inglés, así se le dice, o ester. El ester tiene un caso especial que se ocupó cuando se usaba la transferencia de R12 a R134A. Eso no lo vamos a ver, pero existió, ¿ya? Y tenemos los poliolester o los POE, que también se pueden ocupar y son fundamentalmente usados con ambos tipos de refrigerante, bien sea R134A o R1234IF. Los aceites jamás se deben mezclar. ¿En qué sentido? No puedo mezclar un aceite mineral con un aceite sintético. Eso es ley. Eso viene hasta para el motor del auto. No podemos andar mezclando los aceites porque va a haber fallos en el circuito. Las características de estos, la mayor es que son hidrófilos, higroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que absorben agua, que absorben humedad. Y es variable según el tipo de aceite que estamos usando. Por ejemplo, si usamos los polialquilenglicol, o sea los PAC, estos son los que mayor cantidad de humedad pueden absorber, hasta 2000 partes por millón en el tiempo, en horas, podría decirse, que absorben mucha más cantidad de humedad que los poliolester y que obviamente el mineral. El mineral tiene una cantidad ínfima de absorción de humedad. Los poliolester son los que mejor se adaptan al sistema, aunque los PAC funcionan con mayor efectividad. Tiene una función de trabajo mucho más óptima. Pero los poliolester funcionan muy bien, no hay duda de ello, se pueden ocupar, son los más recomendados. El aceite PAC es uno de los componentes del líquido de freno, tiene un buen índice de viscosidad, es compatible tanto con el R134A y con el R1234IF, son muy higroscópicos como ya se los había mencionado, y es agresivo con los metales, elastómeros y plásticos en presencia de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dejamos humedad dentro del circuito cuando hacemos una carga, lo más probable es que empiece a haber oxidación de dentro hacia afuera del circuito, lo que va a generar filtraciones. Por lo general en el evaporador
que más adelante vamos a hablar de él. En su momento vamos a dar detalle de lo que podría pasar. Los elastómeros son las mangueras, los flexibles, las cañerías de goma. Esas pueden empezar a deteriorarse de dentro hacia afuera y esto empieza a generar como un oscurecimiento en el aceite. El aceite, cuando sale negro y con mal olor, es producto a que hubo humedad dejada dentro del circuito, hizo efecto químico y generó daños. Cuando esto ocurre, las reparaciones son muy elevadas en dinero, ya que hay que reemplazar básicamente todo el sistema de climatización del vehículo. Los tipos de aceites sintéticos PAC pueden venir por diferentes viscosidades, la más delgada siendo la PAC 46, PAC 100 intermedio y el más grueso sería un PAC 150. ¿Cómo se recomiendan estos aceites o para cuáles cada uno se recomienda? Si son muy nuevos los compresores, se le puede aplicar un PAC 46, un compresor con par de años de vida, unos 3, 4, 5 años de vida, se le puede ocupar un PAC 100 y un PAC 150 para compresores que tienen mucho más recorrido. Como les comenté, el aceite sintético éster se utiliza obviamente también para lubricar el compresor. Excelente capacidad, tiene todas las mismas características, solo que se ocupó mientras se trabajaba en el momento de reconversión de R12 a R134A. No se recomienda usar con equipos antiguos. Es compatible con el 134 y con el 1234IF, aunque lo más recomendable es ocupar los aceites, bien sea el PAC o los poliolester, que son los más recomendados. Son los que mejor trabajan y tienen una higroscopía muy baja en comparación a los PAC y su función es perfecta. No tienen ningún tipo de inconveniente con los sistemas, funcionan para ambos sistemas, R134A y 1234IF. No tiene ningún tipo de problema, lo más recomendado. Por último, los aceites minerales solo son compatibles con R12 y con equipos, como les comenté, de uso doméstico comercial. Una excelente capacidad lubricante, un buen índice de viscosidad. La higroscopía es débil, casi nula, y bajo ningún concepto lo podemos usar con R134A o un 234IF. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que mencionarlo? ¿Por qué hablamos del R12? Si ya no lo usamos, porque todavía venden aceites compatibles con el R12 y muchas personas o vendedores dicen que sí funciona y sí puede que funcione en el momento, pero al corto o mediano plazo esos equipos van a estar presentando fallas. Entonces, lo más recomendable es ocupar el aceite que corresponde según el tipo de refrigerante que estamos ocupando. Y hasta aquí este capítulo número 4, mis amigos. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido aprender algo. Si tienen alguna duda, déjamelo en la caja de los comentarios y podré responder tu duda tan pronto me sea posible. Próximamente estaré entregando el capítulo número 5. Vamos a estar hablando sobre los componentes, compresores, condensadores, filtros, válvulas, los diferentes tipos de fallas. Podemos ver fallas eléctricas, vamos a ver fallas mecánicas. Voy a entregar muchos tips y secretos que a lo largo de estos últimos 8 años he estado aprendiendo para que ustedes puedan tener una idea, aquellos que se quieran iniciar en este rubro de lo que es la climatización automotriz y puedan aprender un poco más. Así que espero les haya gustado esta clase. Suscríbete si no estás suscrito, déjame un me gusta y no olvides dejar tus comentarios. Espero que estés bien. Chao.